Hola a todas, bienvenidos a otro video del canal. El día de hoy vamos a analizar lo que es una función polinómica. Para esto tenemos una motivación. En anteriores videos estuvimos hablando de lo que es una función. Nos encontramos con lo que es una función lineal, que es una función polinómica de grado 1, y con una función constante, que es una función polinómica de grado 0. Ahora nos preguntamos formalmente lo que es una función polinómica. Y aquí vamos a dar la forma de su gráfica, características para identificarla y los casos particulares o casos más comunes que hay relacionados con este tipo de función. Definimos una función polinómica como una función f, tal que f va a desde A, subconjunto de los reales, a B, subconjunto de los reales, tal que tenemos un elemento x en el dominio aplicado a la función, nos manda a un elemento f de x en el codominio. Tenemos una función p de x con la que vamos a dar una fórmula para expresar una función polinómica. Tenemos la suma desde i igual a 0 hasta n de a sub i por x a la i, que esto es igual, si vamos sustituyendo desde 0 hasta n, tenemos que es a sub 0 por x a la 0, todo número elevado a la 0 es 1, entonces es a sub 0 por 1, es solo a sub 0. Ahora sustituimos el 1, tenemos a sub 1 por x a la 1. Ahora sustituimos el 2, tenemos a sub 2 por x al cuadrado. Y así sucesivamente hasta llegar al enésimo término, que es a sub n por x a la n. Aquí estamos generalizando cómo encontrar o cómo formar un polinomio de grado n. Esto solo es válido para todo n mayor o igual que 0, no está definido para exponentes menos 1, menos 2, no, solo exponentes positivos o iguales a 0. Y también pedimos que n esté en los enteros. No podemos tener exponentes de forma racional o irracional, cosas así. Solo enteros. Y pedimos que a sub n sea distinto de 0. Como estamos dando la forma general de un polinomio de grado n, este término x a la n tiene que existir. En dado caso, si a sub n fuera igual a 0, este término de x a la n no existiría, no sería un polinomio de grado n, entonces pedimos que a sub n sea distinto de 0 para formar un polinomio de grado n. Con grado n me refiero a que puedes formar de grado 1, 2, 3, 4 y esta expresión te va a servir para poder hacerlo. A sub 0, a sub 1, a sub 2 son números o los coeficientes que acompañan a nuestras variables. Tenemos una suma finita de potencias de x multiplicadas por coeficientes reales. Aquí nuevamente lo digo. Son potencias de x a la 0, x a la 1, x al cuadrado, x a la n. Multiplicados por coeficientes reales. Las a realmente solo son números. Bueno, vamos a enlistar algunas de las propiedades que tenemos para polinomios. El grado de un polinomio o de una función polinomial es la potencia del término que posee el exponente mayor. ¿Esto qué quiere decir? Que, digamos, tenemos nuestro polinomio de grado n, el exponente que es el mayor de todos es el que va a definir el grado de la función polinómica. Si los grados de los términos de un polinomio disminuyen de izquierda a derecha, ¿esto qué quiere decir? Que de izquierda a derecha tenemos acomodados los términos en forma descendente en cuanto a sus exponentes, por así decirlo, tenemos primero x cúbica más x cuadrada más x. El polinomio lo encontramos en su forma general. La gráfica de una función polinómica corta al eje y en la coordenada 0, a sub 0. ¿Esto qué quiere decir? Que en el eje vertical el polinomio corta al eje vertical en un puntito que es el 0 para las x y a sub 0 que nos lo indica el término independiente de la función. Corta al eje x un número de veces igual o inferior al grado del polinomio n. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos un polinomio de grado 3, puede cortar hasta 3 veces el eje x, pero no más. Inclusive puede cortarlo menos veces, pero nunca lo corta más.
Esto es muy importante para entender más o menos cuántas raíces tiene un polinomio o cuántas raíces puede llegar a tener un polinomio. Repito, corta al eje X un número de veces igual o inferior al grado del polinomio. En las funciones polinómicas no tenemos asíntotas definidas. Realmente ahorita vamos a ver por qué. Y bueno, ahora vamos a ver los casos particulares de funciones polinómicas. En este caso tenemos una función polinómica de grado 0, es una función constante, cuya expresión es y igual a, donde a es 2, 3, 4, el número real que sea, y sus representaciones son rectas horizontales o paralelas al eje X. Ahora tenemos una función polinómica de grado 1, que le denominamos función lineal, como habíamos dicho. Su expresión es y igual a ax más b y está dada por rectas oblicuas en el plano. Ahora tenemos una función de grado 2, que es una función cuadrática. Es y igual a ax cuadrada más bx más c. Está dada por parábolas en el plano. Y una función polinómica o cúbica, por así decirlo. Tenemos que es y igual a ax cúbica más bx cuadrada más cx más d. Y está representado por curvas cúbicas en el plano. Ahora aquí tenemos ejemplos de funciones. Tenemos f de x igual a la identidad o a x, que es una función lineal. Es esta que está aquí. Tenemos g de x igual a 2, que es una función constante, horizontal, paralela al eje x. Y tenemos h de x igual a x cuadrada, que es una función cuadrática, está determinada por una parábola. Y tenemos la función y de x igual a x cúbica menos 3x cuadrada menos x, que está dada por una curva cúbica, que es esta que está aquí. Esa es más o menos su forma. Y bueno, ahora vamos a ver el dominio de una función polinómica. Abarca todos los números reales. ¿Esto qué quiere decir? Que el dominio de f es toda la recta real para x, de izquierda a derecha, toma todos los valores sin ninguna restricción prácticamente. Ahora vamos a ver el caso de la imagen. El caso de la imagen de una función polinómica, existen funciones que toma todos los números reales para los valores de f de x. Hay casos en los que sí toma todo el plano, todos los números reales. Y otras situaciones en las que, o sea, son muy particulares, que su imagen puede ir desde un vértice hasta más infinito o menos infinito, dependiendo del caso. O sea, de un puntito hacia arriba o de un puntito hacia abajo. Nos preguntamos acerca de la simetría de un polinomio y su paridad. Vamos a definir en qué casos es par y en cuáles otros esta función es impar. Vamos a ver su paridad, es un polinomio es par si cada término de la función es una función par. ¿Esto qué quiere decir? Que si nos vamos término a término, tiene que ser par cada término para que el polinomio sea par completamente. Un polinomio es impar si cada término es una función impar. Lo mismo, ¿no? Término a término tiene que ser impar para que todo el polinomio sea impar. Ahora, no es ninguna cuando un polinomio contiene funciones tanto pares como impares. Aquí tenemos un ejemplo. Para esto concluimos que una función par es simétrica con respecto al eje vertical y, tal que f de menos x es igual a f de x. ¿Eso qué quiere decir? Que la parte izquierda de la recta, aquí tenemos la recta y, su parte izquierda va a ser igual a su parte derecha. Y una función es impar, si una función es impar, es simétrica con respecto al origen. F de menos x es igual a menos f de x. Tal vez en este dibujito se interpreta un poco mejor. Volvemos a observar, f de menos x es igual a f de x. La parte izquierda es igual a la parte derecha, o sea, se reflejan. Son simétricas. Y si en el caso de que fuera impar, f de menos x es igual a menos f de x. Si tenemos aquí la recta x, notamos que esta parte es simétrica con respecto a esta. En las funciones impares son simétricas con respecto al origen. Notamos nuevamente esta parte es simétrica a esta.
Ahora vamos a ver la función cuadrática, o el caso particular, como mencionamos hace unos instantes, es de la forma f de x igual a x cuadrada más bx más c, y es una de las funciones más comunes y más usadas. Una función cuadrática se representa en el plano por una parábola, cuyo dominio de f de esa función es igual a todos los reales, y la imagen de la función se determina a partir del vértice de la parábola. Este es el caso particular que yo les quería comentar. En este caso, el vértice de una parábola está determinado por las coordenadas menos b entre 2a, f de menos b entre 2a. Dado eso, ahora vemos el signo que lleva el coeficiente que acompaña al término cuadrático, o sea, a es el coeficiente que acompaña al término cuadrático. En este caso, si a tiene signo menos, la parábola abre hacia abajo, con tendencia a menos infinito. Ahora, si el signo de a es más, entonces la parábola abre hacia arriba con tendencia a más infinito. Concluimos que si a tiene signo negativo, la imagen de una función cuadrática va desde f de menos b entre 2a, que es el punto en y, justamente, donde está el vértice, hasta menos infinito. O formalmente, y en los reales, tal que y es menor o igual a f de menos b entre 2a. ¿Esto qué quiere decir? Que la imagen va a ser válida para todas las y menores, o sea, negativas, hacia abajo, menores que este vértice. Y si a tiene signo positivo, entonces la imagen se determina por, nuevamente, el punto en y, f de menos b entre 2a, infinito. O formalmente y en los reales, tal que y es mayor o igual a f de menos b entre 2a. O sea que es válido para todas las y mayores o hacia arriba de f de menos b entre 2a. Vamos, no se preocupe, vamos a hacer un ejemplo para aterrizar todo lo que todo esto significa. Y bueno, ya estamos listos. Tenemos f de x igual a x cuadrada más 2x más 4. Vamos a obtener su dominio, su imagen y la gráfica de la función. Sencillo. Dominio de f es igual a los reales o desde menos infinito hasta infinito. Recuerden, no pusimos alguna restricción para las funciones cuadráticas o polinómicas en cuanto a su dominio. Ahora vamos a encontrar el vértice de la parábola para poder determinar la imagen de la función. Tenemos f de x igual a x cuadrada más 2x más 4, donde a es igual a 1, es el término que acompaña es el coeficiente que acompaña al término cuadrático, y b es igual a 2, que acompaña al término lineal. El vértice está definido por las coordenadas h, k, donde h es lo que vamos a encontrar para x. Entonces vamos a sustituir para encontrar el puntito h. Menos b entre 2a. Entonces, como b es igual a 2, tenemos que es menos 2, entre 2 por a, que a es 1, entonces es 2 por 1, y tenemos 2 por 1 es 2, menos 2 entre 2 es igual a menos 1. Entonces h vale menos 1. K es igual a f de menos b entre 2a. ¿Esto qué quiere decir? Que este puntito que acabamos de obtener ahora lo vamos a evaluar en la función para ver qué valor nos escupe para acá. Evaluamos en la función original que está aquí. Menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1 más 4. Menos 1 al cuadrado es 1, más 2 por menos 1 que es menos 2. 1 menos 2 es menos 1, más 4 es 3. Tenemos que el vértice de la función está dado por b menos 1,3. Entonces ya tenemos una idea. Ahí va a ser justo el punto donde la parábola va a empezar a formarse. Por así decirlo. Hacemos o ubicamos esto. El vértice es esto, justo donde la parábola nace. Y bueno, ahora ya podemos determinar la imagen. La imagen va desde 3, infinito, o y en los reales tal que y es mayor o igual que 3, como lo habíamos comentado acá arriba. Habíamos dado la definición para la imagen, que iría desde f de menos b entre 2a, infinito,
o y en los reales tal que y es mayor o igual que f de menos b entre 2a. Vamos a tomar esta definición porque vamos a notar que a tiene signo positivo. Entonces notamos esta definición. Va desde 3 hasta más infinito, hasta arriba. Y bueno, tenemos la gráfica de la función. Como lo vimos en el video pasado, basta tabular, o sea, agarrar valores arbitrarios de x, ajá, y ver qué nos escupe para f de x. Si sustituimos menos 4 en toda la función, nos va a dar 12. Si sustituimos menos 3, nos va a dar 7. Si sustituimos menos 2, nos va a dar 4. Y ya, basta encontrar unos puntitos, unirlos y tenemos la gráfica de nuestra función. Sencillo, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo, tal vez un poco más complejo. Ahora vamos a ver lo que es un ejemplo de una función cúbica. Vamos a determinar el dominio, imagen y gráfica de f de x igual a x cúbica menos 4x cuadrada más x más 6. Definimos el dominio de f igual a los reales. El dominio de f, nuevamente desde menos infinito hasta infinito. En este caso, nuestra función no parte de un punto en específico o de un vértice, aquí olvídenlo, de un vértice que abra hacia arriba o hacia abajo. O sea, no tenemos una función cuadrática, no es una parábola. No dependemos de un vértice para definir nuestra imagen. Por lo tanto, notemos que la imagen de f son todos los reales o desde menos infinito hasta infinito. Y gráficamente va a ser más intuitivo de verlo. Hay veces que viendo la gráfica podemos definir la imagen, mucho más sencillo, sin hacerlo analíticamente. Tabulamos valores arbitrariamente. Si sustituimos menos 2 nos da menos 20, si sustituimos menos 1 nos da 0 en la función original. Notemos que es un polinomio cúbico, eso significa que es de grado 3. Como les habíamos dicho, una propiedad es que corta el eje X igual a las veces del grado o menores a las veces del grado, nunca mayores. Entonces, como esto es de grado 3, pues empata, corta 3 veces al eje X, aquí los podemos ver en los puntos A, B y C, y volvemos a repetir la propiedad, corta al eje Y en el puntito 0, el término independiente 6, entonces lo corta justo en 0,6, este puntito negro que se alcanza a ver. Los otros dos puntitos azulitos vienen a ser sus máximos y sus mínimos, respectivamente, globales. Más adelante vamos a ver en tema de derivadas la aplicación de máximos y mínimos, pero aún estamos muy bebés para todo esto. Y bueno, ahora vamos a hacer la gráfica de la función analizando intervalos para determinar en qué partes es positiva o negativa la función para intuitivamente entender su forma. Para esto necesitamos encontrar las raíces del polinomio f de x igual a x cúbica menos 4x cuadrada más x más 6. Es el mismo polinomio que teníamos anteriormente. Y lo vamos a hacer por división sintética. Esto es un método para encontrar las raíces de un polinomio. Es un poco, tal vez a mucha gente se la compleja, pero a mí me gusta demasiado. Lo pueden buscar como regla de Ruffini también. Se supone que ya lo debieron haber visto en sus cursos anteriores de quinto y sexto de matemáticas. Pero bueno, aquí vamos a hacer un ejemplo y a lo mejor lo pueden entender. Para esto necesitamos encontrar los divisores del término independiente, en este caso es 6. Vamos a encontrar sus divisores. Los divisores de 6 son, vamos a hacerlo con los dos signos, más menos 1. 6 entre 1 es 6, 2, 6 entre 2 es 3, es 3, 6 entre 3 es 2 y 6, que es 6 entre 6 es 1. Entonces, todos estos son sus divisores de 6 con sus respectivos signos positivos y negativos. Entonces escribimos los coeficientes del polinomio en sus respectivos lugares. Bueno, así vamos a acomodar en la regla de Ruffini o en la división sintética. Vamos a ir acomodando en orden ascendente el polinomio. B es el término independiente, no se preocupen. Y aquí abajo vamos a escribir los coeficientes que acompañan a estos términos en nuestro polinomio. Esto se puede hacer para polinomios de mayores grados.
Y bueno, escribimos sus coeficientes. El coeficiente de x cúbica es 1, el coeficiente de x cuadrada es menos 4, el coeficiente de x es 1 y el coeficiente o el término independiente es 6. Bueno, generalmente tienes que hacer la prueba y error, por así decirlo. La solución puede ser el más 1, o el más 3, o el más 6, o el menos 2, o el menos 3, o el menos 1. Entonces tienes que probar distintos valores, por así decirlo. Y bueno, en este caso, ya por maña, por así decirlo, yo voy a probar el 2, ajá, y entonces vamos a construir y encontrar las soluciones y las raíces de nuestro polinomio. Bueno, ponemos el 2 aquí y bajamos este 1 directamente. Este 1 lo bajamos directamente acá, aquí abajito de la línea. Y hacemos 2 por 1 es 2, ajá. Y este 2 lo ponemos aquí, acuérdense, 2 por 1 y ponemos el resultado aquí. Ahora hacemos la diferencia, menos 4 más 2 es menos 2, ajá. Y hacemos lo mismo, 2 por menos 2 es menos 4, ajá. Y lo ponemos aquí. Y después hacemos la diferencia. 1 menos 4 es menos 3. 2 por menos 3 es menos 6 y lo colocamos aquí. Ahora 6 menos 6 pues es 0 y cuando tenemos 0 precisamente en el último lugar es que esta es una solución o es una raíz del polinomio precisamente. Entonces ya encontramos una raíz y estos coeficientes que tenemos aquí los vamos a reescribir como un polinomio de segundo grado acompañando a estos respectivos términos. Entonces tenemos que la factorización para este polinomio, por así decirlo, reescribimos esta cosa, x cúbica menos 4x cuadrada más x más 6 igual a x menos 2 por formamos el polinomio con estos coeficientes, ajá, x cuadrada menos 2x menos 3. El término cuadrático tiene coeficiente 1, el término lineal tiene coeficiente menos 2 y el término independiente tiene coeficiente menos 3. Es una forma de factorizar este polinomio. Ajá. Aquí ya pues lo tenemos factorizado, tenemos x menos 2 por un polinomio de segundo grado. Ahora ya es más fácil factorizar un polinomio de segundo grado, ¿no? Vamos a hacerlo a la clasiquita. Dos números que restados me den menos 2 y multiplicados me den menos 3. Entonces ya teníamos x menos 2 por este polinomio de segundo grado, factorizamos este polinomio de segundo grado, ahora menos 3 más 1 me da menos 2, menos 3 por 1 me da menos 3. Entonces esta ya precisamente es la factorización de ese polinomio. Ajá. Entonces las raíces del polinomio son, si hacemos x menos 2 igual a 0, tenemos que, si pasamos este término del otro lado, tenemos que x, una solución es igual a 2, x sub 1 es igual a 2. Ahora si hacemos x menos 3 igual a 0, lo pasamos del otro lado y tenemos que un x sub 2 es igual a 3, otra solución. Y que si hacemos x más 1 igual a 0, tenemos que x sub 3 es igual a menos 1 y estas son nuestras soluciones. Ajá, estas son nuestras soluciones del polinomio. Ya encontramos sus raíces y ahora ya podemos analizar sus intervalos o construir la tabla de intervalos. Para esto, bueno, tenemos que ir de izquierda a derecha para construir toda la tabla de intervalos. Y bueno, en la recta X, recuerden que toma todos los valores, pero vamos a ir por cachos. Desde menos infinito hasta menos 1, que es la primera raíz que encontramos. Bueno, o sea, es una de las raíces que encontramos, pero es la primera raíz que se encuentra de izquierda a derecha. Ajá, con la que toca la gráfica. Tenemos el intervalo ahora de menos 1 a 2, que 2 es otra raíz que encontramos, pero hay un cachito ahí
que tiene parte de la gráfica y tenemos que ver cómo se comporta de -1 a 2. Ahora de 2 a 3, que 3 es otra raíz que encontramos del polinomio, y hay un cachito de la gráfica también que pasa en ese intervalo y tenemos que ver cómo se comporta. Y de 3 hasta infinito, que ya es la última raíz que encontramos de izquierda a derecha y ya se va hasta el infinito en la recta X. Todo este análisis va conforme a la recta X. Entonces, nosotros vamos a tomar aquí cualquier valor arbitrario, desde menos infinito hasta -1. En este caso, bueno, yo voy a tomar el -2. -2 más 1 es -1, entonces esto es negativo. Ahora, nuevamente otro valor arbitrario, desde menos infinito hasta -1, yo voy a tomar el -3. El -3, -3 menos 2 es -5, ¿no? Que es negativo también. Y ahora desde menos infinito hasta -1 voy a tomar nuevamente el -2. Ajá, -2 menos 3 es -5 y es negativo nuestro signo. Ahora multiplicamos estos 3 y tenemos que es menos por menos es más. Ajá, por menos se vuelve menos. Entonces queda como menos este signo. Ajá, por así decirlo, la gráfica de la función es negativa en este intervalo. Así vamos a entender más o menos cómo se ve. Ahora vamos a tomar aquí otro valor en -1,2. Vamos a tomar el 0 en este caso. Si tomamos el 0, sustituimos 0 más 1 es 1. El signo es más. Ahora de -1 a 2 vamos a volver a tomar el 0. Y tenemos 0 menos 2 es -2, que es negativo. Volvemos a tomar el 0. Acuérdense que estos son valores arbitrarios en este intervalo. Tomamos el 0, 0 menos 3 es negativo, entonces volvemos a multiplicar estos signos, más por menos es menos, por menos nos queda más. Entonces en ese intervalo de la gráfica es positivo. Ajá, es positiva la gráfica en ese intervalo. Más bien. Ahora vamos a tomar en el intervalo 2,3 un valor arbitrario. En este caso yo voy a tomar 2.5. 2.5 más 1 es positivo. 2.5. Ay, disculpen mi 5. 2.5 es positivo. Ahora 2.5 vamos a tomar el mismo. Ya no lo voy a escribir. 2.5 menos 2 es 0.5, que es positivo. 2.5 menos 3 es menos 0.5, que es negativo. Entonces tenemos más por más es más, por menos es menos. Queda signo negativo en este intervalo, entonces entendemos que la gráfica es negativa. Y por último, pues, tomamos desde 3 hasta infinito cualquier valor. Yo en todo me voy a tomar 4, 4, 4 y 4. Si sustituyo 4 más 1 es 5, positivo. 4 menos 2 es 2, positivo. 4 menos 3 es 1, positivo. Positivo todo multiplicándose, siempre va a ser positivo. Y analizamos. Muy interesante. Notamos que de menos infinito a menos 1, aquí está el menos 1, precisamente la gráfica es negativa, o sea, está de este lado del origen. Ahora vamos a analizar de menos 1 a 2, tenemos un signo positivo, la gráfica va por arriba del origen, en este intervalo, va hacia arriba. Gracias a esta tablita que estamos construyendo, sí nos da una idea de cómo se comporta la función. Realmente no sabemos aquí hasta dónde topa, o sea, no te da idea la tabla hasta qué valor llega, por así decirlo. Podrías tabular unos que otros valorcitos para ver hasta dónde llega más o menos, pero sí te da una idea de la forma. Más adelante les digo en derivadas, vamos a ver máximos y mínimos con los que ya vamos a poder determinar estos puntos o estos extremos que están aquí graficados, que son sus máximos y sus mínimos globalmente respectivamente. Y ahora analizamos de 2 a 3.
este intervalito notamos que va hacia abajo. Tenemos signo negativo, nos lo dice nuestra tablita. Entonces la función es negativa en esta parte, en este intervalo de menos 2 a 3. Y ahora de 3 a infinito, ya no tenemos más raíces, nada nos restringe, entonces se va positivamente hasta más infinito en todo este intervalo, de 3 hasta infinito. Y bueno, esta fue la forma en la que construimos. Notemos que en el intervalo, otra vez de menos infinito a 1 tiene signo negativo, en el intervalo de menos 1 a 2 tiene signo positivo, de 2 a 3 tiene signo negativo y en el intervalo de 2 a infinito tiene signo positivo. Lo repito, esta forma de graficar la función a lo mejor no es precisa tal cual, pero sí nos da una idea de su comportamiento y a veces para muchos problemas o ejercicios, eh, tener en sí la gráfica precisa, no siempre es tan necesario. A veces solo necesitamos saber un poco la forma, ajá, o puntos especiales como sus raíces en donde corta el eje X, pronto veremos sus extremos, donde corta el eje Y.